Muy bien, pues ya hemos visto acerca de quién es Dios y quién es el hombre. Y solo al tratar de estos dos aspectos, hermanos, que hemos visto en las clases pasadas, nos deja en una situación terrible, lamentable, sin esperanza. Ya que Dios exige perfección moral y nosotros estamos tan corrompidos moralmente, ninguna obra en nosotros nos puede justificar ante Dios. Recordemos que Dios es nuestro creador, Él demanda de nosotros lo que tenemos que hacer. Él es soberano, no hay nada que se escape a su control. Él es santo, 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 terrible en santidad. ¿Cómo yo, una persona que todo el tiempo está inclinada hacia el mal, en mi mente, en mi corazón, con mi voluntad, totalmente desde lo más profundo de mi ser, estoy odiando, aborreciendo a Dios? ¿Cómo esta persona, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? No solo estamos debilitados, hermanos, espiritualmente, no solo estamos enfermos espiritualmente, no solamente estamos ciegos o paralíticos espiritualmente, sino que la Biblia va mucho más allá. Y nos dice que el problema de nuestra condición y nuestra realidad es que estamos muertos. ¿Podrá acaso un muerto hacer algo para ayudarse a sí mismo? Estamos incapacitados espiritualmente, hermanos. De forma natural, el ser humano no desea ir a Dios. Aborrece a Dios, odia a Dios. Tú y yo nunca quisimos ir a Dios. Lo odiamos. ¿Por qué lo odiábamos? Porque Dios dice en su palabra, esto tienes que hacer, y nosotros decíamos, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que yo quiera. Así que de forma natural el hombre es así, no quiere arrepentirse de la multitud de los pecados hechos contra de Dios. El hombre, tú y yo, ama su condición natural. Estamos simplemente bajo la ira del Dios santo y justo. Esa ira, hermanos, que un día será manifestada, un día será completada en el día final. La Biblia lo llama el día de Jehová. Ese día llegará, hermanos, en donde Dios tomará venganza con cada una de las acciones cometidas contra Él. El pecado que tú y yo cometemos no es contra primariamente nuestro prójimo, sino es contra Dios. Y Dios será implacable aquel día. Tendrá una venganza santa, una venganza justa. Ese día será terrible. Dios dirá a muchos, apartará a muchos a su lado izquierdo y dirá, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mucha gente, muchísima gente, hermanos, escuchará esas palabras, esas terribles palabras de Dios, donde Dios dice, ustedes serán malditos eternamente, mi ira estará con ustedes para siempre, ustedes estarán unidos conmigo en mi ira para siempre. Apartados de mí, malditos. Pero también, hermanos, muchos otros escucharán, Señor, el Señor nos dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Mucha gente dirá, ¿acaso no fui a la iglesia? ¿Acaso no hice oraciones? ¿Acaso no hice ayunos? ¿Acaso no hice obras que me decían que tenía que hacer? ¿Acaso no hacía todas estas cosas? En el texto en Mateo 7 nos dice, no profetizamos en tu nombre, no hablamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, pero Dios dirá, yo sé que tú hiciste todo eso. Yo soy omnisciente, yo conozco que tú hiciste cada una de estas cosas, pero íntimamente, profundamente, tiernamente, complacientemente, yo nunca te conocí, nunca te amé, nunca fuimos amigos, siempre viviste para ti mismo, yo nunca te conocí, apártate de mí. Esa condición será muy lamentable. Hermanos,
¿quién podrá escapar de la ira de Dios? De la ira venidera de Dios. ¿Quién podrá escaparse a sus ojos santos? ¿Quién podrá escaparse de su juicio? Estas son malas noticias, hermanos. Toda la gente de afuera, tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tus hermanos, todos están bajo la ira de Dios si no han venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Tan malas noticias tenemos como cuando a una persona se le dice: usted ha desarrollado una clase de cáncer intratable. Imagínate esa persona en un hospital y después de haberle realizado estudios porque esa persona se empezó a sentir mal, los médicos le dijeron: usted tiene un cáncer intratable. No sé cómo pudo seguir viviendo. Usted ya debería de haber muerto hace tiempo. Pero le informamos que los estudios que hemos hecho nos han arrojado que hoy es el último día de su vida. Ya no puede hacer nada. No hay tratamiento, no hay nada que nosotros podamos hacer, ni usted mismo puede hacer algo. Así que olvídese de sus familias, olvídese de ver crecer a su familia, olvídese de su trabajo, de sus sueños. Hoy usted morirá. ¿Te imaginas que se te diga eso aquí en la tierra? Que este fuera tu último día en la tierra. Que este fuera tu último día de vida. Pero la Biblia va más allá de solo dejar de respirar. El temor de esta persona quizás pueda decir: voy a morir. Pero la Biblia va mucho más allá de ese terror solamente de la muerte. La Biblia nos deja ver que toda persona enfrentará un juicio delante del Dios Todopoderoso, quien traerá toda la evidencia, la acumulará y será demostrado evidentemente, contundentemente, de que las personas son culpables, de que nosotros somos merecedores de respirar por la eternidad, la ira de Dios para siempre. Y esas son malas noticias, terribles noticias. Y en toda esta declaración de Dios diciéndole al ser humano: vas a morir y vas a merecer el pago por tus pecados, vas a unirte a mi ira, va a pasar esto. Ante todo este mensaje de Dios, de nuestra realidad, nuestra condición, Juan 1:29 dirá: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Atención, esta es tu condición, pero he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios. Esta expresión, hermanos, nos muestra que todo lo que venía diciendo Dios, esta es la alternativa, esta es la solución, esta es la forma de poder quitar todo este peso, este castigo, esta condenación. Efesios 2:4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esas son buenas noticias. Esas son las noticias de Dios. Esas son las gozosas noticias de Dios. Su propio Hijo es presentado como propiciación, como pago, como expiación, como justificación del pecador. Su propio Hijo vino a ser ese Jehová Jireh. ¿Se acuerdan de esa historia de Abraham? Cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y que Dios detuvo a Abraham y le proveyó un cordero para ser el sustituto de su hijo. Entonces Abraham mató al cordero. ¿Saben lo que estaba declarando Dios? Lo que estaba declarando Dios es de que yo me proveeré de un cordero que ocupe el lugar de aquel al que tú vas a matar. Jehová Jireh, dijo Abraham. No se refiere a que Dios va a proveer nuestras necesidades físicas, materiales,
No se refiere a que Dios va a proveernos salud. Lo que la Biblia nos enseña es de que Dios se proveyó de un cordero que sustituyera nuestro lugar de pecado y de condenación. Jehová Jireh. ¿Qué fue lo que Dios se proveyó para el pecador? La respuesta es su Hijo. Y hoy vamos a ver entonces, ¿qué logró Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo es que Jesús es la provisión de Dios? ¿Qué es lo que logró y qué es lo que hizo Jesús? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Normalmente se conoce a lo que vamos a estudiar como los oficios de Cristo. Y al menos, de manera más importantes, hay 3 oficios, 3 profesiones que en el Antiguo Testamento verás como las más importantes. Un oficio en nuestros días es un carpintero, un electricista, etc. Pero en los tiempos de Israel había 3 de mayor importancia en el Antiguo Testamento: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Cada uno de ellos, lo que sucedía con ellos era de que Dios llamaba a una persona, normalmente era ungido, como apartado para esta misión especial, esta tarea especial, y después ocupaba su cargo de rey, profeta o sacerdote. Veamos algunos ejemplos en la Biblia, ¿sale? Vamos a ver el primer punto, profeta. Les voy a leer a ustedes, Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Cuál es la función de un profeta? Aquí estamos viendo que Eliseo es una persona, Elías lo iba a ungir para que ocupara la función de un profeta. ¿Ves cómo es el proceso? Una persona es apartada, esa persona apartada es ungida para poder realizar una tarea que Dios le estaba asignando. ¿Cuál es la función de un profeta entonces? La función de un profeta es ser el mediador entre Dios con los hombres. El mediador entre Dios con los hombres. Cuando Dios quería comunicar algo de forma específica, se lo hacía saber a sus profetas y ellos se lo anunciaban al pueblo, le enseñaban lo que Dios dijo. Entonces puedes poner una imagen en tu cabeza donde Dios quiere comunicar un mensaje. Entonces Dios, a través de un mediador que es el profeta, le comunicaba ese mensaje, y ese profeta tenía que transmitir fielmente las palabras de Dios, de tal manera que el profeta pudiera decir: Dios dijo. Esa es la función de un profeta. Veamos la función de un sacerdote. Éxodo 30:30. Ungirás, nuevamente vemos la palabra ungir. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Vemos ahora esta función, este oficio sacerdotal. ¿Cuál es la función del sacerdote? El sacerdote es el mediador entre los hombres, para con Dios. Es el mediador entre los hombres para con Dios. ¿Ves cómo es contrario al profeta? Mientras el profeta es un mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote es un mediador entre los hombres con Dios. Estos sacerdotes se presentaban como representantes ante el pueblo. Ellos representaban al pueblo de Israel para acercarse con Dios y realizar el sacrificio y ofrenda por los pecados del pueblo. Este sacerdote necesitaba entender las dificultades, sabía de las dificultades, sabía de los pecados del pueblo. Él mismo era un pecador y tenía que representarlos bien delante de Dios. Su labor era de presentar y representar a los hombres ante Dios y actuar a favor de ellos, es interceder por ellos, es presentar los sacrificios, las ofrendas, para que el pueblo pudiera ser perdonado delante de Dios. Es el que presentaba a los hombres ante Dios,
era el intercesor, el intermediario. El último oficio importante en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, es el de rey. Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Estamos hablando de Saúl. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vemos aquí nuevamente la misma dinámica. Se elige una persona, es ungida y se le encomienda una función. ¿Cuál es la función del rey? El rey tenía que gobernar al pueblo como un representante de Dios. El rey debía ser justo, el rey debía ser imparcial, recto, sabio, mostrar el carácter de Dios. Debía controlar, reinar, dominar al pueblo rectamente. Esta era la función del pueblo. Era una relación entre los dos, o sea, Dios con el pueblo y el pueblo con Dios. El rey los gobernaba, les dirigía. Esta es la función del rey. En la Biblia vemos a muchos reyes. Muchos de ellos fueron muy malos, de tal manera de que sus pecados de este rey hacía que todo el pueblo fuera tras él y la nación se perdía, la nación sufría, la nación padecía por la dirección de este rey. Pero también hubo reyes que hicieron el bien. Y cuando estos reyes hicieron el bien, la nación también fue restaurada. El rey era muy importante, hermanos. Si se dan cuenta, cada uno de estos oficios tenía que ser ungido para una comisión. La palabra ungido simplemente es Mesías. Eliseo fue un Mesías, Aarón fue un Mesías, Saúl fue un Mesías, fueron ungidos. La palabra Mesías solamente significa ungido. Pero en las Escrituras, vez tras vez se menciona de que vendría un Mesías, el Mesías de Mesías, un ungido especial de parte de Dios. No como los que ya habían tenido, ya sea buenos o malos, sino que vendría uno que sería perfecto, un Mesías, el que estaban esperando, el Mesías. A Jesús, hermanos, se les llama el Cristo. La palabra Cristo es un sinónimo, es la forma para poder, es la forma traducida del hebreo de Mesías, y en griego es Christos. Es el ungido. Jesús se le llama el Cristo, el Mesías, el ungido. Así que vemos que Jesús es el ungido de Dios que viene a cumplir ahora estos tres oficios, al menos. Vamos a ver entonces cómo es que Jesús cumplió estos oficios. En primer lugar, veamos cómo Jesús cumplió el oficio de profeta. Jesús es el profeta mejor y verdadero de Dios. Vayamos a Hechos 3:22 al 23. Lo leo para ustedes. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Os levantará profeta. Como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Esto que está diciendo Pedro, después de haber sanado a un ciego de nacimiento, empieza a tomar una referencia de Deuteronomio 18:15 al 16, donde Moisés dijo al pueblo que Dios levantará a uno como él, con su espíritu, que guiará al pueblo. Y Pedro toma esa referencia y les dice: Jesús es el profeta que fue levantado de entre nosotros. El cumplimiento de esta profecía, Pedro se le atribuye a Jesús. Y nuestro texto dice que había que prestarle atención. ¿Por qué? Porque él trae el mensaje de parte de Dios, y si lo escuchan obedientemente, vivirán. Así que ya vimos que el profeta es un intermediario entre Dios con los hombres. Dios le revelaba a este profeta lo que tenía que decir a los hombres, y los hombres tenían que hacer caso porque son palabras de Dios. Y ahora Pedro dice que Jesús es ese profeta prometido.
Por eso es que dice, todos los que no escuchen, todo el que no oiga a este profeta, oiga para obedecer, será desarraigado del pueblo. Jesús es Dios, ya lo hemos dicho en las clases pasadas. Vamos a Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús dijo estas palabras. Jesús a sí mismo se llamó que él era un profeta, y él dice, no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Estaba hablando anticipadamente de su muerte y estaba diciendo que él era un profeta. Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El pueblo reconocía de los milagros, de las enseñanzas, de las cosas que decía Jesús, de tal manera que veían a Jesús como un gran profeta. Así que vemos que esta función de Jesús estaba siendo cumplida en su vida. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya vimos que uno de los oficios principales era la de ser un profeta. Jesús vino a ser ese profeta, pero en el Nuevo Testamento podríamos decir que esa misma función ahora también es designada como maestro. En el Nuevo Testamento el oficio era de maestro. En el Antiguo Testamento profeta y en el Nuevo Testamento maestro. Y Jesús es las dos cosas. Jesús era profeta y maestro. Él vino a comunicar el mensaje de Dios al pueblo y a enseñarle lo que Dios pide, lo que Dios dice, a enseñarles la voluntad de Dios, a enseñarles que el infierno es real, que el perdón de pecados es posible, que hay solo un camino al Padre y es que es por medio de Él. Jesús empieza a comunicar todas las palabras de Dios. De hecho, Jesús dijo en una ocasión, que Él no vino a hablar sus propias palabras, sino lo que le ha sido dado por el Padre. Jesús es el mediador entre Dios con los hombres. Vemos a ese profeta, a ese maestro, en ese monte, en Mateo capítulo 5, en ese sermón de monte, enseñando a la multitud, abriendo sus labios y confesando las realidades de Dios, las realidades del reino. Y al final de ese sermón, Dios mismo, Jesús mismo, exhorta al pueblo a arrepentirse, a obedecer sus palabras. Los comparó como aquel hombre que edifica su casa sobre la arena y a otro que edifica su casa sobre la roca. Jesús entonces, todo lo que empezó a decir era la revelación de Dios. Él mismo es Dios. Jesús es profeta y maestro. Todo lo que habló Jesús era importante, era de vida o muerte. Pero también vemos ahora el sacerdocio de Jesús. Jesús es el sacerdote mejor y verdadero de Dios. Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando todo esto acerca de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es el mejor y verdadero sacerdote. El texto nos presenta que Él es el sumo sacerdote, así que Jesús es nuestro representante ante Dios, el mediador entre los hombres para con Dios. Él entró, hermanos, al lugar santísimo, presentando su vida como sumo sacerdote, pero también Él mismo siendo el sacrificio, su sangre siendo el mismo sacrificio, para poder interceder a su pueblo con su vida y con su muerte. Lo que antes era requerido para hacer cada año, Jesús lo había logrado terminar en la cruz. Jesús no necesita hacer una y otra vez ser ofrecidos como la Iglesia Católica. En cierta forma, eso es lo que manifiesta con una misa. Jesús es una y otra vez ofrecido, una y otra vez recordado. Su sangre una y otra vez es alimentada a las personas. No, Jesús solamente fue un solo sacrificio que logró todo. A diferencia de los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento,
Jesús es un cordero de dimensiones eternas. Su sacrificio y sacerdocio es de valor eterno. Él dijo, consumado es, está pagado, está hecho, está completo. Su sacrificio fue perfecto, sin mancha, y solo Él pudo hacerlo. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento, el oficio se le llamaba sacerdote. En el Nuevo Testamento se le llama Salvador. Jesús es sacerdote y Salvador. Veamos el último oficio y cómo es que Jesús también lo realizó en su persona. Jesús es el Rey mejor y verdadero. Jesús es Rey. Isaías 9, 6 al 7. Esta es la profecía que se le declararía al Mesías, a este niño que iba a nacer. Y de este niño se dicen varias cosas. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Aquí vemos uno de los títulos que se le da a este niño: consejero, Dios fuerte. Solamente hay un Dios fuerte y es el único Dios verdadero. Así que este texto demuestra que el Mesías tendría igualdad con Dios. Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí es lo importante que quiero ver del texto. Lo dilatado de su imperio, estamos viendo aquí que tiene un imperio, y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David, vemos que aquí tiene una descendencia de rey, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una descripción de ese Mesías. Esta profecía vemos cómo se anuncia acerca de este Mesías, de este niño que tenía ciertas cualidades, pero también se dice de él acerca de que tendrá un reino y será eterno, inamovible. El cumplimiento de esta profecía se describe después de muchos años en Lucas 1, 31 al 33, y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vemos lo mismo que dice Isaías 9. Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es esta persona del que está hablando? Este niño que estaba naciendo, que iba a nacer Jesús. Le decía el ángel a María: será un rey. Este texto nos habla de Jesús como el rey prometido en Isaías 9, ese rey que allí había venido a nacer en la tierra, es Jesús. Juan 19, 19. Escribió también Pilato en un título que le puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Este mismo niñito Jesús nace y crecería, y más tarde después sería clavado en la cruz. Cuando en los tiempos romanos las personas eran clavadas, crucificadas en la cruz, era un momento espantoso. Era reservado para los peores malhechores, era reservado para ser un testimonio público a la demás gente de: si tú haces algo en contra del reino romano, tu destino será como ese que tú estás viendo en la cruz. Cuando una persona era clavada en la cruz, era despojada de todas sus vestimentas. Tú has visto en algunas fotos quizás, o en algunas ilustraciones o figuras, a Jesús con un ropaje cuidando sus partes genitales, pero realmente su crucifixión fue desnuda, fue el estado desnudo, porque era un momento para poder avergonzar a ese criminal y ser un testimonio para los demás. Pero también se les ponía una inscripción en la parte de arriba donde se describía las cosas que este hombre había hecho. Es como si tú pasaras por ahí y vieras eso: habló en contra del César, y está desnudo esa persona, está maldiciendo quizás, está sufriendo. Entonces tú dirás: jamás hay que hablar en contra del César, este será mi destino. Pero de forma providencial, hermanos, Jesús no fue colocado sobre él ningún título de algún crimen que haya hecho.
sino más bien una declaración de su persona. Aunque el emperador, aunque Pilatos no sabía todas estas cosas, pero él estaba haciendo una declaración totalmente cierta, el rey de los judíos. Y este texto estaba escrito en griego, en hebreo y en arameo. En latín, perdón, que eran los idiomas más conocidos y dominantes de aquella época. Así que este anuncio se estaba haciendo universal para aquel tiempo. En la humillación de Jesús, en esa humillación, en el momento más humillante de su vida, desde la perspectiva del hombre, fue proclamado de forma universal por pecadores, sin siquiera ellos saberlos, que Jesús es rey. Pero vayamos ahora a Apocalipsis, la revelación final. Apocalipsis 19, 13 al 16. Estaba vestido de su ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Juan el apóstol, recordemos que cuando él usa la palabra Verbo de Dios en el Evangelio, se está refiriendo de Cristo Jesús. Continuemos versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Verbo de Dios en Apocalipsis se le nombró, se le puso el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el mejor y verdadero Rey. Él vino, hermanos, hace más de 2000 años en una forma humilde, como siervo. Pero ahora, Él está sentado en el trono de Dios para siempre. Vino como cordero, pero vendrá como un león a destruir, a devorar a sus enemigos de forma implacable. No hay nadie que pueda detenerlo. Es lo que leímos en Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se le llamaba Rey. En el Nuevo Testamento se le llama Señor. Y Él es el Señor de todos, hermanos. Todos le deben a Él la adoración de vida. Y un día todos se postrarán ante el Rey y Señor. Todos se postrarán, sin excepción. Es lo que dice Filipenses. Habrá muchos que se postrarán con un corazón airado, humillados, derrotados, con un odio por el Rey y su pueblo. Habrá gente que estará ahí con crujir de dientes, blasfemando a Dios, blasfemando a Cristo, pero humillados, postrados ante Él, reconociendo que Él es el Señor. Pero otros más se postrarán llorando y dando gracias al Rey que, a pesar de que eran sus enemigos, Él los perdonó, Él los libró y les dio una parte de su reino. Estos se postrarán cantando al Rey de Reyes, cantando santo, 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 cantando aleluyas. Y otros se postrarán maldiciendo a ese Rey. Entonces Jesús cumple estas tres funciones. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestra vida? Como pecadores perdonados o justificados. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Veamos algunas implicaciones acerca de lo que Jesús es y lo que nosotros somos. Recordemos que el problema de nuestro ser normalmente se describe a una persona como aquella que puede pensar racionalmente, puede sentir emociones y tiene una voluntad. Estas son las tres facultades del ser humano: mente, sentimientos o corazón y voluntad. Y todas estas partes hemos dicho que están corrompidas, están muertas en delitos y pecados. En nuestra mente estamos enemistados de manera natural con Dios. Está entenebrecida, está en tinieblas. No queremos ir a Dios, ni podemos ver la luz. Cuando nos referimos a luz, se refiere a esa
a esa luz, a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Estamos ignorantes de la bondad de Dios. De hecho, nuestra mente distorsiona lo que Dios es en realidad. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? El diablo le propuso a Eva: Dios es un ser tirano, malo, que quiere restringirle su libertad. Él no los ama, Él no es bueno, porque si fuera bueno, les permitiría comer de este árbol que les prohibió. Satanás quería distorsionar la idea que tenía Eva acerca de Dios. Nosotros ahora tenemos una distorsión de Dios. Mucha gente ve a Dios como un ser tirano, malvado, como un ser que es todo amoroso o que es todo implacable. Tenemos una distorsión de Dios. Tomamos sus palabras como poca cosa, no son importantes. Nosotros somos los importantes. Entonces, hermanos, tenemos un problema en nuestra mente. Nuestra mente no conoce a Dios. Pero también nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, perverso, endurecido por el pecado. Es más duro que el metal más duro del universo. Nuestras emociones están corrompidas, están sucias. Nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, todos están sucios, corrompidos. Pero también nuestra voluntad es rebelde a los mandamientos buenos de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva: no coman, eso fue un mandamiento bueno. Pero ellos decidieron rebelarse con Dios. Queremos vivir nosotros. Nuestra voluntad nos hace vivir a nuestra manera. Nosotros cantaríamos la canción a mi manera. Las cosas las voy a hacer a mi manera. También cantaríamos la de sigo siendo el rey. Se trata de nuestra voluntad. No quiero someterme a nadie. Se trata de mí. Es lo que yo quiero, como lo quiero, cuando lo quiero, de la manera que yo quiero. Somos nuestro propio rey. Y en esta situación que tenemos en nuestra mente, corazón y voluntad, el pago de nuestra condición, de nuestros pecados, es la muerte eterna, la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Con este problema que teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, ¿qué es lo que hizo Dios? Ya hemos dicho que mandó a Jesús. Así que vamos a ver cómo Jesús, con estos oficios, hace algo en la vida de este pecador muerto. Jesús el Maestro. Lo que viene a hacer Jesús el Maestro es que viene a comunicar, viene a revelar, viene a transmitir a nuestra mente el mensaje correcto de Dios. Viene a mostrarnos realmente cómo Dios es. Viene a sentarnos, viene a sentarse con nosotros y como estuviéramos en la montaña y a decirnos: este es Dios, esta es tu condición, estás en pecado, estás transgrediendo la ley de Dios, tienes un juicio contra Dios, pero ven a Dios. Viene a revelarnos y a mostrarnos los mandamientos de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. El Maestro Jesús nos enseña lo pecaminoso de nuestro pecado. El Maestro, por medio de su Espíritu, nos convence de pecado. El Maestro viene y nos enseña lo hermoso que Él es y que todo lo demás arena es. El Maestro nos muestra el camino de salvación, el cual Él mismo es. El Maestro nos muestra lo equivocado que estamos respecto de Él y respecto de nosotros mismos. El Maestro nos muestra las verdades de la Escritura. El Maestro nos comunica a dónde ir en busca de salvación. El Maestro viene a nuestra mente y trastorna nuestra mente de tal manera que Él dice: sea la luz. Ese Jesús, ese profeta, viene a comunicar las verdades de Dios al pecador. Jesús el Salvador es quien presenta su propia vida como perdón de pecados. Él es quien intercede por ese pecador. Es quien cambia nuestro corazón de piedra y duro y nos hace nacer de nuevo. El Salvador que da aliento de vida a nuestra vida muerta. El Salvador que coloca un corazón nuevo, uno de carne, capaz de latir al ritmo de la cruz.
El Salvador que hace que su sangre corra por nuestras venas ahora, hace una transfusión de sangre, quita lo que antes no teníamos de sangre para nada, sino que estábamos muertos, no teníamos nada de vida, y Él nos hidrata con su misma sangre. El Salvador que nos da nuevas inclinaciones, nos da nuevos motivos, verdaderos motivos para amarlo y buscarlo. El Salvador que ahora nos permite amarle a Él y aborrecer el pecado que antes amábamos. El Salvador que nos presenta a Dios como nuevas criaturas, como hijos de Dios. El Salvador que cambia nuestra naturaleza caída. El Salvador que por su sangre ha pagado nuestra condena, que ha quitado nuestra culpa y ahora nos ha perdonado, justificado, limpiado para con Dios. El Salvador que ahora lo vemos glorioso y anhelamos su presencia y persona, el Salvador Cristo Jesús. Jesús el Rey es quien ahora domina nuestra inclinación rebelde. Hermanos, muchas personas de forma inocente o quizás algunos malintencionados han dicho que Jesús es como un caballero, que Jesús está como en la puerta rogando, por favor, déjame entrar a tu corazón, por favor, de verdad, no te vas a arrepentir si me dejas entrar a tu corazón. Y Jesús lo vemos ahí como una persona tan triste, en una situación tan triste, está suplicándonos sin tener el poder Él. Un pastor ponía una ilustración acerca de que Jesús no es quien toca la puerta para salvar al pecador, sino que es más bien como la idea de un equipo SWAT, en donde Él derriba la puerta, golpea la puerta, ve al pecador que está muerto y agonizando, lo saca de su condición, lo saca fuera del campamento, le da vida, respira sobre Él y le muestra cuáles las cosas que Él hizo por Él y lo que Él ahora tiene que hacer. No hay nadie que se resista a Él. El Señor es quien derrumbó nuestro muro de Jericó. Muchos de nosotros hemos construido una muralla impenetrable donde le decíamos a Dios de cierta forma, yo voy a ser quien yo quiera ser. Yo no voy a someterme a ti. Voy a poner mis muros porque yo no quiero que vengas tú aquí a mí. No quiero que me alcances, no quiero que me busques, no quiero que hagas nada. Soy rebelde a ti, no quiero seguirte. Pero el Señor, con su sola voz, derribó nuestro muro de Jericó. No había nada que se interpusiera, pues estaba decidido a vencernos, a salvarnos. Él es el Rey, Él es el Señor, y no pide permiso de nadie, sino que doblega a todos a su voluntad y caemos rendidos, quebrantados, humillados, arrepentidos, clamando por su perdón y salvación. Y es en esa condición cuando ese Rey nos dice, ¿sabes qué? Se ha pagado la deuda. El Señor y Rey, el cual ahora amamos por su perdón real. El Señor y Rey que ahora en gratitud a ese perdón nos gozamos en obedecer. El Señor y Rey que nos dice que mi reino es de ustedes. Venid benditos al lugar que he tenido para ustedes preparado. El Señor y Rey que ahora domina nuestros deseos, corazón y voluntad. No porque nos castigue, sino porque nos perdonó, hermanos. El Señor y Rey que siempre está disponible y atento a su pueblo. Jesús tiene que hacer estos tres oficios en tu vida y en la mía. Si alguno de ellos falta, quizás estés fuera del Rey. Voy a hacerte algunas preguntas para meditar en todo esto que hemos visto. Jesús, hermanos, debe ser tu maestro. Hermano, ¿meditas en la palabra de Dios? ¿Vives de acuerdo a lo que está escrito allí? Tu mente ha sido iluminada por las verdades escritas en ese libro. Tu mente ha sido llena de gozo y saturada de gozo al ver lo que ahí se describe en cuanto a tu vida y en cuanto a lo que hizo Cristo Jesús. Tu mente ha sido transformada de tal forma que ha cambiado de rumbo de pensamientos. ¿Ves ahora en la palabra lo que antes no entendías?
Tu mente ha sido deslumbrada por la maravilla del Evangelio. ¿Es Jesús tu maestro? No solamente veamos a Jesús el maestro como aquel que debemos de seguir, sino aquel que debemos escuchar y obedecer. Porque lo que Él dice es cierto. Hermano, hermana, Jesús debe ser tu Salvador. Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? Tu corazón, tus emociones, tus deseos, tus anhelos, tu intención, ¿ha sido renovado? ¿Ha sido renovada? ¿Es tu deleite amar lo que Dios ama? ¿Tienes un odio santo contra el pecado que antes amabas y el pecado que aún sigues cometiendo? ¿Tienes un odio reverente contra ese pecado? ¿Es ahora tu lamento ofender a Dios? ¿Tu corazón late al sonido de la voz de tu Salvador? ¿Amas profundamente, sinceramente, con toda tu mente y con todo tu corazón a ese Cristo? Jesús debe ser tu Señor. Voluntariamente, hermano, ¿estás sometido al amor de Cristo? Es tu corazón, es tu voluntad la que se ha sometido a Cristo Jesús de forma voluntaria y gozosa. Tu rebeldía ha sido quitada y ahora tienes un deseo sincero de obedecer a tu Señor. Si antes cantabas, yo sigo siendo el rey a mi manera, ahora cantas a tu manera, Señor, no a la mía. ¿Amas la ley de Dios? ¿Es tu gozo y deleite estar a la orden de tu Señor? ¿Tienes la disposición de renunciar a todas aquellas cosas que tu Señor prohíbe? ¿Tienes el deseo, y no solamente el deseo, sino y la intención, no solamente la intención, sino que tú estás decidido a abandonar aquellas cosas que Dios dice en su palabra, que tú debes de renunciar a ellas por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Tienes tú la disposición de obedecer todas aquellas cosas que el Señor te dice hacer? ¿Es tu voluntad? ¿Está tu voluntad sometida al Señor? El Señor es la prioridad en tu vida, por encima de tu familia, de tu trabajo, de tus deseos, de tus sueños, de tus anhelos. ¿Es la voluntad del Señor la prioridad de tu vida? Meditemos en estas preguntas. Por último, Mateo 16, 15 al 16. Nos dice lo siguiente. Está hablando Jesús. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús te preguntara, si alguien te preguntara, ¿quién dices que Jesús es? ¿Qué responderías? La respuesta debe ser, el Cristo, el Mesías, el ungido para ser mi Maestro, Salvador y Señor. Tú eres quien me enseñas el camino y vas conmigo. Tú eres quien me salva de mis pecados, los perdonas y con tu sangre me has comprado. Tú eres a quien debo mi vida. Me someto a ti voluntariamente. Haz de mí lo que tú quieras. Hermanos, Jesús debe ser tu Maestro, tu Salvador y tu Señor. Ninguna de estas tres cosas es separada. Muchas personas a veces dicen, es que a aquella persona le falta que Jesús sea su Señor. No, hermanos. Si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador y no es tu Maestro. Porque si fuera tu Señor, ese Señor te debió haber mostrado lo que Él es, te debió haber salvado y te debió haber ayudado para que tú pudieras someterte voluntariamente a Él. Jesús
enlaza las palabras, si me amáis, si ustedes me aman a mí porque entienden lo que yo soy, si ustedes me aman a mí porque entienden que yo los he salvado, si ustedes me aman a mí, entonces ustedes deben someterse a mi señorío, deben de obedecerme. Jesús, nosotros demostramos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Maestro porque Jesús es nuestro Señor. ¿Este Jesús es así en tu vida? Así que hermanos, meditemos en estas palabras, en esto que hemos visto acerca de los oficios de Cristo Jesús y proclamemos a la gente del señorío de Cristo Jesús, de su reino de salvación y de su reino como maestro, enseñándonos lo que debemos hacer y dejar de hacer y a quién debemos de seguir, a Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.